Yo propondría una propuesta para salirse de la normalidad, que es, por ejemplo, pues trabajar en planos inclinados. A mí me gusta poner una tabla o una cuña de madera, lo que sea, una superficie que tengáis inclinada a unos 30 grados aproximadamente, y pedirle al jugador, por ejemplo, que realice un squat unipodal, una sentadilla a una pierna, con peso libre de momento, y ver cómo trabaja el tobillo en esa desventaja. Buenas compañeros, estamos aquí una semana más, en este caso tanto Jaime como yo, para hablar, bueno, para realmente para resolver las preguntas que nos mandáis, que creo que es al final casi lo más interesante, es más dinámico y también más sencillo para mí y para Jaime. Así que nada, Jaime, ¿cómo vas esta semana? Muy buenas, pues estamos una semanita más resolviendo preguntas, que es una de las partes que más nos gusta, tanto a Álvaro como a mí. Entonces, bueno, vamos a resolver un par de preguntas que creo que son bastante interesantes y que creo que os va a poder ayudar en vuestro día a día. Antes de nada, decir que siempre elegimos muy pocas preguntas, una, dos o con mucho tres. En primer lugar, porque no queremos que el podcast sea súper largo. Siempre pensamos que fuese en torno a 20 minutos y casi siempre se nos va a 30 o bueno, las entrevistas son fuera 50 minutos o incluso una hora. Y queremos que sea bastante corto, no más de media hora y también porque queremos responderlas bien. Entonces al final, pues no se puede conseguir todo. O las respondemos en más o menos poco tiempo o las respondemos bien o el podcast será larguísimo. Entonces por esa razón intentamos que nunca sean más de dos o con mucho tres. En este caso serán dos preguntas, ¿vale? ¿Cómo lo ves, Jaime? Bien, vamos a por ello y vamos a resolver, a tratar de sacar todas las mejores conclusiones posibles de estas dos preguntas que os sirvan y que todos aprendamos de ello. Vamos allá. Vale, genial. La primera es, no sé si recordaréis que en el anterior episodio de preguntas la introdujimos simplemente para que todos supiésemos que iba a ser en el día de hoy y fue una pregunta o una reflexión que hizo Bernat, el compañero del máster de Preparación Física en Baloncesto de Asesport, sobre cómo intentar optimizar la capacidad de salto. Hay, bueno, es algo que todo el mundo quiere conseguir o casi todos los deportistas y hay muchísima controversia y además, en mi opinión, no hay nada que sea totalmente objetivo sobre cuál es la mejor forma, la mejor metodología y de hecho creo que habrá muchísimas metodologías diferentes que sean válidas. Entonces la idea de esta resolución de preguntas sería explicar más o menos los puntos clave que afectan al salto y a raíz de estos puntos clave intentar desarrollar de forma más o menos abstracta, ¿vale? Sin centrarnos 100% en una situación específica, sino más explicando las bases, cómo será una programación y una priorización enfocado a mejorar esos puntos clave. Si conseguimos esto, podemos adaptarlo a cualquier contexto, a cualquier deportista y aún así conseguiremos mejorar. Es decir, vamos a intentar explicar las bases y que entendamos lo principal y que luego cada uno de nosotros lo adaptemos a su contexto, ¿vale? ¿Cómo lo ves, Jaime? ¿Arrancamos? Vamos allá. Perfecto, pues en primer lugar creo que hay ciertas capacidades o ciertas variables que afectan muchísimo a la capacidad de salto. Es decir, ciertas cosas que hay que controlar sí o sí y después algunas otras que no son tan importantes, creo que son secundarias, pero aún así son muy importantes. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que yo haría? Intentar dar muchísima importancia a la evaluación. En primer lugar, de lesiones previas, que aunque no sea específico del salto, sino para cualquier tipo de intervención, creo que es clave. Entonces yo intentaría saber qué lesiones previas ha sufrido para, en función de esto, guiar un poco la planificación. Al final, si un deportista no está sano o si se lesiona, va a ser uno de los mayores lastres para mejorar el salto. Por lo tanto, en primer lugar, saber qué lesiones ha sufrido, cómo han sido y cómo intentar que no sucedan de nuevo, ¿vale? Ya sabemos que la recidiva, es decir, esa lesión que se produce en la misma musculatura o en la misma zona anatómica de la misma etiología, es de los mayores factores de riesgo. Es decir, la lesión previa es un factor de riesgo muy importante para volver a sufrir una lesión similar. Después, analizar puntos débiles, crear una especie de mapa de ese jugador de puntos fuertes y débiles e intentar saber los débiles, cómo de débiles son y cómo intentar ponerlos por lo menos en niveles medios, ¿vale? No intentar que se conviertan en fuertes, pero sí que no sean por lo menos tan débiles y que no nos lastren. Y después también creo que es muy interesante analizar el perfil de fuerza-velocidad en un vector vertical, como por ejemplo la sentadilla, y saber, este deportista tiene un déficit de fuerza, de velocidad, etcétera. Sé que hay algunos estudios que critican un poco, algunos compañeros que critican este perfil, pero para mí sigue siendo muy útil. Yo lo he utilizado desde hace años y creo que orienta y que es sensible además, es decir, que lo mides, trabajas enfocado en la fuerza máxima o la velocidad o lo que queramos, repites la medición y casi siempre ese deportista
empuja diferente. Es decir, si trabaja la fuerza máxima y era su déficit, después deja de serlo, lo mismo con trabajo asistido y demás. Por lo tanto, yo centré la evaluación en estos tres pilares. En primer lugar, saber las lesiones previas que ha sufrido el deportista, después un mapa de puntos fuertes y débiles para ese deportista y después saber, o al menos estimar, cómo es su perfil de fuerza-velocidad en un gesto como, por ejemplo, la sentadilla, un gesto bastante estable y bastante replicable. ¿Cómo lo ves, Jaime? ¿Cambiarías algo en la evaluación o añadirías algo o quitarías algo? No, desde luego, creo que lo has explicado muy bien. Sobre todo quedarse con las ideas básicas de a nivel de evaluación, que creo que para mí personalmente, creo que desde el momento en que comencé a evaluar a mis jugadores, fue cuando realmente ya no solo conseguí optimizar el tiempo que dedico a que mejoren, sino que realmente yo aprendí a que digamos que mejoré, perfeccioné mi metodología de trabajo, porque vas puliendo detalles, vas viendo qué ejercicios son más efectivos, qué métodos de entrenamiento te dan mayores beneficios con menos tiempo. Entonces creo que es un pilar fundamental en nuestro trabajo el dedicarse a hacer una buena evaluación y de esta manera lograr una radiografía del deportista donde veas perfectamente dónde están sus déficits, dónde te interesa más trabajar, en qué rango de la curva, etcétera. Y por añadir algo más, que también es que no es necesario un encoder, que tengamos un encoder, puedes hacer incluso con la plataforma de saltos, puedes sacar el perfil de fuerza y velocidad, que tú creo que lo has nombrado en muchas ocasiones, a raíz de Jamie Morin, de las hojas que tiene incluso que son públicas y que es bastante útil. Yo lo utilizaba al principio y creo que sobre todo para aprender y una vez ya dominas un poco ese entorno de cuando un jugador es bueno con cargas ligeras, con cargas pesadas, etcétera, ya tú también vas a desarrollar una metodología, vas a perfeccionar tu manera de trabajar para darle al jugador lo que realmente necesita. Y creo que esto es una de las claves de nuestro trabajo y no tratar de darles todo a todos, sino focalizarte en donde realmente está ese déficit. Entonces yo lo veo así, creo que es una manera importantísima de empezar a trabajar para mejorar el salto. Sí, también decía a los compañeros que incluso la app del doctor Balsalobre, perdón, que es docente en el máster también, la puede utilizar para sacar el perfil de fuerza-velocidad. Esta app no sé si vale 10 euros, no me acuerdo, algo así parecida, Sí, y por bueno, ahí. les puede valer para ese día en concreto de evaluaciones, poder evaluar de una forma científica y válida sin invertir mucho dinero. Después, el Eso siguiente es. paso yo creo que sí que es coger un encoder, a mí me parece bastante útil, la verdad, hay diferentes marcas y demás, y si alguien quiere que le recomendemos, podéis escribirnos por Instagram e intentaremos deciros para vuestro caso cuál es la mejor opción. Pero bueno, en principio lo que ha dicho Jaime, la evaluación no es solamente para trabajar mejor con el deportista, que es lo principal, sino que también nos hace ser mejores. Al final Jaime y yo hemos invertido mucho, sobre todo al principio, en coger material y es cierto que al principio, pues bueno, duele un poco o cuesta invertir, siempre en función de las posibilidades que tengamos. Obviamente, no tiene sentido invertir 1.000 euros si ganamos al año, imagínate, 800, obviamente no, pero si al año ganas, digamos, 4.000 euros y gastas 1.000 en formación o 1.000 en material, creo que te puede hacer ganar más en el futuro porque aprenderás más. Es decir, evaluar no es solo para trabajar mejor el día de hoy, sino para aprender y saber cosas que antes no sabíamos. Entonces, buen apunte de Jaime. El siguiente punto clave, que yo creo que es algo en lo que fallamos muchísimo, sobre todo en España, es conseguir niveles adecuados de fuerza máxima. Y esto yo, por ejemplo, le pasará a Jaime seguro también, tanto en China como en otros países, jugadores de tendencia, bueno, pues de Norteamérica, de Estados Unidos, también de Canadá, los que han pasado por el college, creo que vienen con niveles de fuerza máxima muy buenos, o por lo menos aceptables. Y en cambio, en Europa, quitando la Europa del Este, solemos tener niveles bastante malos de fuerza máxima. Es decir, es muy raro ver a un jugador español que tenga una fuerza máxima optimizada. Entonces, al final va a estar lastrado casi siempre por esa falta de fuerza máxima. Entonces, es difícil poner realmente un valor, pues ya sabemos que los estudios clásicos decían a lo mejor 2 veces el peso corporal, o 2,5 o 2,2. Creo que es complejo poner un número concreto, pero creo que sí que hay que intentar ir cerca del límite. ¿Cómo vería yo eso? Hacer mesociclos de fuerza máxima y si en 3 meses mejoras muchísimo, quiere decir que tu fuerza no está optimizada. Cuando haces varios mesociclos de fuerza máxima o estás varios años optimizándola, después un mesociclo no te mejora tanto, pues estás ya más o menos cerca de tu techo, de tu máximo potencial. Entonces yo intentaría, en primer lugar, ir recogiendo datos, como decimos, y cuando tengáis datos a lo mejor de 30 a 40 jugadores, ya os será muy sencillo comparar y ver en qué percentil están. Vale, pues este jugador está en un percentil 80. La fuerza máxima no parece ser el problema. Aún así, podemos aumentarla y estará genial, pero no es tan urgente como el deportista que está en el percentil 20. Es decir, que es casi de los peores
que has evaluado en fuerza máxima. Y luego, si aún no tenéis datos, evaluad ese equipo en sí y podéis extraer la media del equipo y ver si están más cerca de la media, por encima, por debajo, todo ese tipo de valores. Luego también un poco de sentido común. Si el jugador pesa 100 kilos y su sentadilla es 120, su RM, obviamente tiene un déficit enorme de fuerza. Hay que intentar acercarse poco a poco, yo diría que al 2 veces el peso corporal. Yo creo que es un valor bastante adecuado y creo que es alcanzable. No quiere decir que hasta ese momento no hagamos otras cosas, pero creo que puede ser una buena referencia. ¿Cómo lo ves tú, Jaime? Sí, justamente hablando de utilizando como valor referencia el peso corporal, yo ya lo he dicho en varias ocasiones que yo en China, por diferentes motivos, sobre todo por tiempo o tantos partidos, por el idioma también de no poder explicar todo lo que es el CMJ, índice elástico, toda esta historia, un poco a la hora de calcular RM muchas veces no me interesa calcular directamente el RM haciendo sufrir al jugador o llegando a por algún riesgo de lesión, si simplemente busco pues tratar de relacionar el peso corporal con lo que puede levantar y que más o menos sí que estimado, sí que lo que decías ahora, justamente 2 veces el peso corporal, suele ser unos valores bastante decentes de niveles de fuerza máxima. Entonces, bueno, es una buena herramienta, es barata, es sencilla y sacar la medida del equipo, podéis hacer varias categorías incluso dentro del equipo, tanto de jugadores grandes, jugadores pequeños, diferentes posiciones de la pista, y sí se os pueden dar una indicación de hacia dónde homogeneizar todo ese trabajo y qué es lo que queréis. Y si un jugador está por encima o por debajo de esa media, pues da información de si para subir la media del equipo pues debéis aumentar, trabajar los valores de los jugadores que estén por debajo y de esta manera, pues, homogeneizar ese trabajo de fuerza. Y como decíamos antes, creo que en España, pues sí, la mayoría de las ocasiones no los jugadores que ahora quizás tengan 30 años o más, por lo general no han desarrollado un trabajo de fuerza máxima muy bueno, muy adecuado, simplemente por digamos, falta de cargas altas que por lo general han sufrido cuando eran junior, cuando eran cadetes, etcétera, que quizás ahora eso está cambiando por las nuevas generaciones de preparadores físicos, que no es que estuviera mal antes, sino que, bueno, quizás no se conocían los beneficios que realmente te puede dar el trabajo de fuerza máxima a esas edades y que ahora yo creo que todo esto está cambiando y vosotros, la mayoría que estáis escuchando este podcast, pues seguramente estáis trabajando en esta línea y notaréis los beneficios no ahora, sino a medio y largo plazo y los jugadores seguramente tengan unas características físicas diferentes a las que hay los jugadores están o que tienen los jugadores de hoy en día. Pero bueno, creo que es un tema cultural también. Como decías antes, en Estados Unidos se trabaja de otra manera, se concibe el fitness, incluso fitness amateurs de otra manera. Bueno, pues sí que hay un cambio bastante importante de los jugadores que van a Estados Unidos en etapa universitaria o high school y cuando vuelven a España pues se nota que han estado por allí. Así que bueno, creo que no se puede achacar solamente a un problema o un déficit, sino que son multitud de ellos y creo que más o menos hemos tocado todos. Vale, ahora sería también importante comentar lo contrario, que casi siempre jugadores de Estados Unidos o de Canadá suelen tener muy buena fuerza máxima, pero yo casi de forma sistemática, siempre que los evalúo, tienen valores muy pobres de V sub 0. Es decir, por así decirlo, su velocidad máxima en sentadilla es bastante mala. Es decir, poneros por ejemplo que un jugador empieza a cargar kilos y conforme más kilos subimos, más arriba está en el percentil del equipo. Es decir, es capaz de mover cargas altas muy rápido para el peso que mueve, pero en cambio las ligeras las mueve muy mal. Es decir, esto lo va a contar ahora Jaime con jugadores chinos, que lo vio aún de forma exagerada, pero la fuerza máxima no lo es todo. Es decir, jugadores que tenían claramente más fuerza máxima que otros de mi equipo, en cambio, con 10 kilos, con 20, con 30, sentadilla con salto, la movían mucho más despacio. Es decir, al final eran capaces de mover kilos, pero nunca habían tenido ese input, esa norma, ese feedback de levántalo lo más rápido posible y sé capaz de aplicar velocidad aunque haya poco peso encima de ti, ¿vale? Entonces también es muy importante la otra cara de la moneda, es decir, aplicar mucha fuerza con muchos kilos, perfecto, hay que conseguirlo, aplicar mucha fuerza con solo el peso corporal o cerca del peso corporal. Y ahora Jaime nos puede comentar anécdotas de China, donde jugadores con mucho y con poco peso, cómo se comportaban. Sí, más o menos fue algo que me sorprendió mucho, ya lo he contado varias veces, porque es algo que me impactó mucho, sobre todo el primer año. Y simplemente lo hablábamos hace poco, que estuvimos Álvaro y yo juntos y contábamos anécdotas de nuestro trabajo. Y un poco el tema que era este, que me había sorprendido mucho el hecho de que un jugador allí en China pues moviera casi mejor cargas elevadas que cargas muy ligeras. O sea, ya te digo, para mí era algo que me sorprendió mucho porque lógicamente estamos acostumbrados a ver lo contrario, ¿no? Que obviamente pues eres capaz de movilizar
20, 30 kilos, que suponen nada de tu peso corporal, prácticamente nada, o que aquí en España o en Europa solemos utilizar ya para utilizar pliometrías, multisaltos, etcétera, cargas 20, 30 kilos, saltar con la barra, etcétera, y allí, pues fíjate un jugador que sea capaz de mover a la misma velocidad 20 kilos que 160 o 150, dices, ¿cómo puede ser? O sea, es increíble. O sea, pero bueno, que son situaciones que tienes que saber por qué se producen y abordarlas de diferente manera. No es lo mismo como deberíamos entrenar con ese jugador en China, que es bueno, digamos, con cargas elevadas, pero es malo con cargas muy bajas o que suponen un escaso porcentaje de su peso corporal. Por lo tanto, es bueno eso en cargas elevadas, pero no es explosivo, no tiene digamos, velocidad de reacción porque le falta esa chispa para mover su propio peso corporal a una velocidad alta en determinadas situaciones de baloncesto, pero es muy bueno con cargas elevadas. Entonces, bueno, digamos que estaban demasiado polarizados los resultados que obtuve en las evaluaciones y eso a mí no me gusta. No me gusta tener jugadores muy buenos con ciertas cargas y muy malos con las cargas opuestas, digamos. Entonces, debemos tratar de buscar ese déficit, localizarlo y una vez lo que tenemos, acercar tanto un polo como otro para que el jugador esté balanceado. Entonces, un poco como lo veo yo y creo que fue bueno, una manera de aprender y que gracias a eso pues puedo optimizarlo dentro de mi metodología de entrenamiento y tratar de contároslo a vosotros para que no, si os encontráis con esta situación, que lo haréis, pues que sepáis cómo reaccionar. Sí, simplemente decir, Jaime, que seguramente no fuese exactamente la misma velocidad. Es decir, que ahí no lo estás midiendo y que seguramente no moviese 20 kilos como 160, sino que conforme quitas kilos todo el mundo lo mueve más rápido y se nota mucho y que esos jugadores como que no extraían esa ventaja. Es decir, que Mm. quitabas kilos y no conseguían tanta mejor velocidad como deberían conseguir, ¿verdad? Sí, eso más que nada lo explico desde el punto de vista de percepción de ver el movimiento, de que Mm, lo que dices tú, voy quitando kilos, pero veo que realmente no lo mueve más rápido casi. Entonces, eso es un poco que choca un poco, ¿no? Con eso. Te estoy quitando carga mm, y lo estás moviendo prácticamente igual a nivel visual. Luego midiéndolo, pues sí que hay mm. ciertas diferencias, pero a nivel visual la sensación no es tan como debería ser, ¿no? No tan grande a nivel visual. Entonces, bueno, eso sí que impacta bastante y bueno, es una forma de aprender también. Vale, vamos ahora con otro punto clave que yo considero y que es mejorar el ratio de desarrollo de fuerza, ese RFD, ese Rate of Force Development, en torno a 500 milisegundos, 300 milisegundos, 200 milisegundos y va más o menos en esta línea. Es decir, al final, en baloncesto hay situaciones como determinados saltos. Yo, por ejemplo, he evaluado y también hay diferentes estudios que muestran que yendo en carrera y machacando a un pie, batiendo con un pie, más o menos estamos en torno a 100 milisegundos, 110, 120, incluso 90 y pico de tiempo de contacto. Es decir, tenemos más o menos una décima de segundo para aplicar fuerza. Entonces, en esa situación, la fuerza máxima que tú tengas, en la que tardas a lo mejor un segundo, 2 segundos en generar fuerza, no es tan útil para ese tiempo de contacto. No digo que no lo sea, ni mucho menos, digo que no, nos falta algo intermedio. Si solo trabajamos fuerza máxima, creo que no va a ayudarnos tanto en ese gesto tan limitado en el tiempo. Entonces creo que es interesante tanto optimizar la fuerza máxima, como ya hemos dicho, sin preocuparnos del tiempo de aplicación de fuerza, como ahora, vale, ponte el encoder y vamos a generar muchísimos newtons de fuerza con un tope de 500 milisegundos, por ejemplo. Esto lo mostraba yo en diferentes formaciones, en la que dos jugadores con la misma carga, por ejemplo 100 kilos en este caso, tenían una velocidad máxima en esa repetición parecida. De hecho, uno de ellos la tenía mejor. Pongamos, por ejemplo, el jugador A tenía mejor velocidad máxima en esa repetición con 100 kilos que el jugador B, aunque era similar, ¿vale? Ahora yo ponía 300 milisegundos, el RFD de 0 a 300 milisegundos y la velocidad era mejor en el B, pero bastante mejor, como un 20% que en el A. Es decir, y de hecho saltaba más y era más explosivo y era mejor en todos los valores el B que el A en pista, en aceleración, en cambio de dirección, en salto, en todo. Y claro, al principio, si lo ves, no tiene mucho sentido porque dices, a ver, si este juego de esta repetición tiene más velocidad máxima, en principio es mejor, tiene más fuerza, aplica más fuerza que el otro, ¿vale? Pero luego cuando miramos 300 milisegundos, que es el tiempo que tiene para aplicar fuerza en baloncesto en muchos gestos, el B era mucho mejor que el A. Entonces, ahí podemos entender por qué algunos jugadores con más fuerza máxima son peores en ciertos gestos explosivos, porque no tienen tiempo para aplicar la fuerza máxima que ya tienen. Entonces, mi objetivo es con el jugador A, con el B obviamente seguir consiguiéndolo, pero con el jugador A sobre todo, hacer que la fuerza que él tiene la exprese menos tiempo y de esta forma que sea más explosivo. ¿Te has encontrado algo así, Jaime? O quizás no lo has podido medir, Sí, pero seguramente en sí, China y justamente pasaba frecuentemente es esto, que algo tenía que mucha fuerza con 2 segundos, muy sí, poca eso con es. 200 milisegundos. Sí, sobre todo en jugadores grandes, quizás te diría más, porque al final los jugadores pequeños de forma
no innata, pero digamos que el deporte al final te va dando este tipo de estímulos, y tiene mayor número de cambios de dirección, quizá mayores frenadas, etcétera. Y los jugadores grandes les cuesta un poco más, sí que es verdad que en situaciones específicas como eh, tirar a canasta debajo del aro, fallar, coger su rebote, volverlo a subir, pues digamos que baloncesto ya te da ese tint, o instintivamente al jugador grande le sale volverla a subir rápido, pero sí que es verdad en jugadores grandes quizá he encontrado más o porque pesan más. Quizás puede ser una razón, no sabría decirte exactamente si es justamente por eso, pero creo que en jugadores pesados les cuesta obviamente un poquito más ese tiempo de contacto, y les cuesta más moverse con mayor velocidad de ejecución en esos movimientos más específicos quizás. Pero bueno, depende también mucho de, ya te digo, de su genética, de baloncesto que han jugado, de los movimientos, el tipo de juego. Pero sí que te diría que me ha dado mayor beneficio el trabajar este tipo de incidir en el tiempo de contacto, en disminuir el tiempo de contacto en jugadores grandes. Sobre todo en situaciones, los utilizo mucho en el calentamiento, cuando previo al entrenamiento, cuando en la parte de activación, sí que me gusta meter ejercicios pues, de unipodales o bipodales, donde tienen que realizar dos, tres saltos consecutivos a tocar el tablero, donde el tercer salto, por ejemplo, tiene que ser prácticamente a pasar la palma por encima del borde de abajo del tablero, y casi pegar una palma de cristal, y luego hacer un desplazamiento hasta la esquina para apuntar un tiro, etcétera. Y luego hacer un pequeño sprint. Trato de implementarlo en los calentamientos, en las activaciones, por ejemplo. Este tipo de tareas que, bueno, después de hacer una sesión de fuerza a la mañana, pues me gusta antes del entrenamiento meter este tipo de ejercicios para buscar disminuir ese tiempo de contacto. Sobre todo en jugadores grandes, pero bueno, lo hago con todo el equipo. ¿Vale? Vamos ahora a hablar sobre el último factor, en mi opinión, de los clave, de los más importantes, que sería la coordinación específica. Al final, lo vais a ir viendo cada deportista, pues a lo mejor, por ejemplo, en voleibol saltan súper bien a dos piernas. Otra persona salta muy bien a una, otro deportista de esta forma. Y de hecho, juegos de baloncesto hay muchísimos que saltan a lo mejor o machacan fácil con la izquierda, no con la derecha, o si machacan izquierda-derecha y no derecha-izquierda, o al revés, o como sea. Es decir, que al final hay un componente muy importante de coordinación. Entonces, una cosa que hay que hacer es practicar el salto. Y esto lo comentaba, por ejemplo, Bernat en ese debate que tuvimos, lo que también proponía Jump Science, que tiene mucho sentido, y que es practicar mucho el salto. Es decir, que parte de la pliometría pues no sea un CMJ, no sea un salto libre en la plataforma de saltos, sino que parte de la pliometría sea intentar machacar. Yo personalmente, aunque me parece, yo lo entiendo y estoy de acuerdo, y yo lo hago, que intenten machacar, a veces intento, por así decirlo, sobrecargar la parte de fuerza de ese gesto. ¿Cómo? Pues por ejemplo, en vez de machacar simplemente, machaca o intenta machacar con un balón medicinal, un balón un poco pesado, o machaca con una banda elástica ligera que te resista un pelín. Es decir, simplemente acentuar la parte de fuerza del gesto. Pero estoy totalmente de acuerdo que es clave hacer que el sistema nervioso entienda ese gesto, que cree esos caminos neurales, entre comillas, que se llama, que es que cuando hago mucho un gesto, cada vez me es más sencillo y mi cerebro lo hace más fácil, y de esta forma que cada vez salte más, no tanto porque mejore fuerza máxima, aunque también lo trabajamos, sino porque el gesto cada vez está más coordinado. Los agonistas trabajan mejor, los antagonistas se relajan más, los sinergistas también actúan para que todo se dé de forma más fluida, y de esta forma conseguimos hacerlo de una forma pues, más coordinada y más efectiva. ¿Cómo lo ves tú, Jaime? ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Que justamente estaba pensando ahora mismo, me venía a la mente un jugador que tuve que se dedicaba, le gustaba mucho hacer máter, etcétera. Él me decía que cuando era joven, sobre todo cuando no había crecido tanto, se dedicaba mucho a coger coordinación y practicaba los mates, sobre todo estos entre las piernas, por la espalda, Hmm. tomahawks, etcétera, en las canastas pequeñas, simplemente para coger canastas de minibásquet o más bajas, simplemente para coger el gesto a nivel coordinativo, aunque llegara, digamos, saltando, llegara sobrado, pero lo que es el gesto y practicar el propio gesto de pasar entre las piernas, que luego lo hacía, ¿eh? En la grande, pues simplemente a nivel coordinativo es lo que dices tú. Es algo muy coordinativo el salto, que depende, obviamente todos hemos probado a saltar, a hacer un mate o a ver si llegamos, lo haces mejor si es diestro, pues atacando el aro por el lado izquierdo, ¿no? Pues porque coordinativamente es mucho más fácil. Incluso podríamos hablar de con qué mano si yo llego a machacar, por ejemplo, con la mano derecha, yo con la izquierda no soy capaz de machacar con una mano, porque es que eso a nivel coordinativo, eso creo que le pasa a todos, ¿no? Entonces, bueno, sí, y otro punto importante que es el tema de coger ese punto donde frenas, donde te obliga a frenar, también es una parte que debemos entrenar, porque antes de transferir la fuerza horizontal que llevas a pasarla a vertical, sí que es importante trabajar y ser fuerte en esa musculatura que frena para cambiar el vector y que realmente te pare en seco casi y te impulse hacia arriba, que es algo que también a veces quizás olvidamos un poco y lo dejamos pasar.
Perfecto, muy interesante. Ahora, para no alargarnos mucho, vamos a citar brevemente los factores secundarios, aunque habría muchísimos, vamos a citar solamente algunos, ¿vale? Habría más, pero para no alargarnos, y los comentamos de forma muy breve para pasar luego a la siguiente pregunta. Entonces, algunos factores secundarios, pero que sumarían también a la capacidad de salto, serían, por ejemplo, el stiffness tendinoso, es decir, cómo sea de duro y de fuerte ese tendón y, por tanto, cuánto nos haga de muelle o de trampolín. También, por ejemplo, la fuerza tanto isométrica como excéntrica que tengamos, no solamente la fuerza máxima a nivel general, sino poniendo la lupa en ciertas manifestaciones. Justo lo que decía Jaime, esa parte de frenada o semifrenada de transferir lo horizontal en vertical, en parte creo que se va a deber a una fuerza excéntrica agresiva y también casi cuasi isométrica, porque al final no siempre es una fase excéntrica como tal. Por lo tanto, lo fuerte que seamos en ese sticking point, en el punto de estancamiento, en el punto de frenar la fase excéntrica y comenzar la concéntrica, va a ser clave. También después la fuerza del pie-tobillo, que al final es el último elemento que contacta con el suelo y transfiere la fuerza, y el primero que contacta para frenar, creo que va a ser clave. Si tiene poco stiffness, se va a perder mucha energía y por lo tanto no seremos tan reactivos ni aprovecharemos tanto esos trampones que tenemos en los aquiles. Y también, de forma secundaria, pero también importante, el stiffness del core. Al final, la fuerza que produce el cuerpo, si el core no está activado, si no tiene la fuerza que debería, puede ser que se pierda, se dispersa energía y por lo tanto no saltemos tanto. Ahora, si quieres, Jaime, vamos a hablar un poco brevemente, y ya pasamos a la siguiente pregunta, de cómo podríamos planificar o priorizar a grandes rasgos para conseguir una mejora importante en la capacidad de salto de los jugadores. Bien, a rasgos generales, yo creo que un poco desde el comienzo, ya repitiendo un poco la parte inicial, simplemente una vez tenemos una buena evaluación, buscamos el déficit de fuerza en donde queremos incidir más. Pues bueno, también analizaría el tipo de deportista que tenemos, lo mismo diferente la posición, la genética, el background que tenga ese deportista que ha estado haciendo los meses anteriores y un poco empezaría, en mi caso, por hacer una introducción a la fuerza máxima en caso de que no hubiera levantado cargas pesadas en las últimas semanas, por lo menos, y luego introduciendo ejercicios de fuerza isométrica en rangos donde para mí son importantes, lo que decíamos ahora, incluso rangos donde casi la fuerza es cero, donde el deportista está casi parado y a partir de ahí realiza el impulso, ángulos más óptimos o rangos de flexión donde realmente creemos que son clave para luego impulsarse y a partir de ahí, a partir de una fuerza máxima y fuerza isométrica en ese rango, buscaría ya velocidades mayores al salir de esos rangos, haciendo una flexión más o menos profunda hasta ese rango clave y saliendo rápido de esa posición, impulsando rápido para hacer una fuerza, un empuje concéntrico, una contracción concéntrica muy fuerte. Y luego ya metería pues lo que son fuerza concéntrica a mayor velocidad, como decía, multisaltos, etcétera, y fuerza máxima incidiendo en esos rangos de movimiento, para luego ir hacia una especificidad, ir hacia una activación en rangos muy concretos, como hemos dicho, y ya buscando una activación neuromuscular muy concreta, tratando de reducir el tiempo de contacto, etcétera. Y un poco por ahí ya, depende del tiempo que nos deberíamos dedicar a realizar toda esta programación, a toda esta propuesta, dependiendo del tiempo que haya trabajado antes de que lo cojamos nosotros el deportista y dependiendo un poco de todo el calendario que tengamos entre medias y que estemos partidos, etcétera. Digamos que no es lo mismo trabajar en pretemporada, donde tenemos 3 meses, o postemporada, perdón, donde tenemos 3 meses con ese deportista que no tiene partidos, o estamos en plena competición. Entonces, a nivel de temporalidad es complicado de definir. Pero bueno, arranques y rangos, creo que más o menos todo eso como yo trabajaría. Vale, perfecto. Simplemente para resumir y dar una pincelada, yo diría que va a depender mucho, obviamente, de si estamos, como tú decías, compitiendo en verano y demás. Luego podemos elegir un modelo de planificación o simplemente una filosofía propia. A mí, por ejemplo, me gusta, cuando tenemos tiempo, me gusta trabajar pues, por bloques, ¿vale? Tipo acumulación, transformación, realización o como queramos llamarlo, ¿vale? Pero yo intentaría elegir una, dos o con muchísimo tres variables o cualidades físicas clave que queramos mejorar. Pues, por ejemplo, fuerza máxima, imaginaos la fuerza máxima y el RFD a 500 milisegundos. Que esto sea lo principal. Y aunque trabaje otras cosas, mi objetivo al 80%, 90% son estas cualidades e intentar no tocar muchos ejercicios, muchos objetivos a la vez, porque al final no se mejora nada, sino intentar ir mucho a lo que nos hemos propuesto como objetivo. Y después lo que decíamos en el podcast anterior, en el que publicamos la semana pasada, que es la sobrecarga progresiva. Al final, la clave de cualquier tipo de intervención, tanto física como psicológica, como lo que queramos, es conseguir una sobrecarga progresiva con sentido. Es decir, que no esté lejísimos de su máximo potencial porque o produciremos lesión o estaremos seguramente cerca del sobreentrenamiento
o directamente estaremos pasándonos muchísimo, dejando un estrés que no tiene sentido, pero tampoco puede ser que nos generemos sobrecarga y que por lo tanto no mejoremos o nos estanquemos. Entonces, continuas sobrecargas progresivas enfocadas en las cualidades físicas que queremos mejorar va a ser lo que nos dé una mejora continua, evitando estancamientos. Ahora, compañeros, si os parece, vamos a hablar de la segunda duda que nos la envía Pablo de Madrid y que básicamente nos cuenta que tiene más esguince de tobillo de los que querría tener, es decir, está teniendo bastantes problemas a nivel de tobillo con sus jugadores y que, bueno, nos pregunta cómo trabajaríamos nosotros en ese sentido. Entonces, si te parece, Jaime, dinos un poco los puntos clave que tú considerarías, después los resumo yo y los intento agrupar para que el oyente se quede con una idea muy clara y después ya despedimos para que no se alargue mucho este episodio. Bien, yo un poco por hablar algo de lo que se suele salir del tiesto, por eso no, pues salir algo de la rutina, de lo que se habla siempre en todas partes, aparte de aumentar la flexión dorsal de tobillo, etcétera, toda la fuerza del pie, que eso, bueno, ya lo tenemos, creo, todos bastante interiorizado. Yo propondría una propuesta de, para salirse de la normalidad, que es, por ejemplo, pues trabajar en planos inclinados. A mí me gusta poner una tabla o una cuña de madera, lo que sea, una superficie que tengáis inclinada a unos 30 grados aproximadamente, y pedirle al jugador, por ejemplo, que realice un squat unipodal, una sentadilla a una pierna, con peso libre de momento, y ver cómo trabaja el tobillo en esa desventaja. Por ahí estáis realmente poniendo lo que es la planta del pie en desventaja, de tal manera que queden forzados, que se que produzca una tensión en toda la parte externa del tobillo, en toda la cara externa del tobillo, en este caso, y lo podéis hacer de igual manera hacia el lado contrario, donde la parte interna, toda la estructura ligamentosa de la cara interna del tobillo, cara interna del pie, pues quede en desventaja. Se podéis hacer hacia un lado y hacia otro, ¿vale? De forma lateral. Entonces, por ejemplo, ahí lo que busco es tratar de que los ligamentos, toda la estructura tendinosa sea fuerte en una posición de desventaja. Como si se produce un esguince de tobillo, por lo general se suele producir hacia, digamos, hacia afuera, ¿no? Por llamarlo pues, más Inversión, ¿no? En visual, inversión. sí, es una inversión, pero realmente es el gesto que mayormente suele producir en las esguinces de tobillo, ¿no? Incluso hace poco, a raíz de todo este tema en Rafa Nadal, etcétera, en el partido, creo que su oponente, una frenada, Mm. simplemente después de un golpe, se le va el tobillo hacia inversión y es, digamos, si no ha habido contacto, pero el tobillo ha cedido ahí en algún momento, ha pasado el punto de tensión que estaba, digamos, entrenados, toda su parte activa de ligamentos que le dan el soporte tendinoso, etcétera, y el punto de rotura que ha superado a nivel de tensión que puede soportar los ligamentos, pues ha visto superado y quizás una solución es esta. Puede ser poner a vuestros jugadores en una desventaja utilizando un plano inclinado y tratar de hacer ejercicios de fuerza ahí, a más velocidad, a menos velocidad, etcétera, pero tratar de jugar y poner a vuestro cuerpo, a poner el cuerpo de vuestro deportista, las articulaciones de vuestro deportista en una situación de desventaja y que sean fuertes en situación de desventaja. Entonces me parece una estrategia adecuada, hay que hacerla obviamente con una progresión, igual que hablábamos de la progresión en el salto, pues cuando trabajamos a nivel de prevención y de reducción de incidencia lesional, también debemos trabajar con esta progresión. Entonces, bueno, es una estrategia que yo adoptaría. Y otra estrategia que para mí es fundamental también es un poco relacionada con disminuir los tiempos de contacto, por ejemplo, del pie cuando golpea el suelo, que eso hablábamos para aumentar el salto, también es algo importantísimo para la prevención del esguince de tobillo. Tratar de reducir ese tiempo en el que el tobillo, digamos, contacta con el suelo, se quiere ir y vosotros sois capaces de ponerlo en su sitio y todo vuestra estructura tendinosa es capaz de reaccionar a nivel neuromuscular y ponerla en su sitio. Antes de que esa milésima de segundo, ese milisegundo, pues sale la diferencia entre que el tobillo venza o no. Entonces, bueno, son dos estrategias que yo implementaría en tu equipo y creo que pueden dar algún resultado si no lo estás haciendo, sobre todo. Vale, muy interesante. Vamos a intentar simplemente resumir y ya nos despedimos. Yo diría que aparte de lo que ha hecho Jaime, que es muy interesante, yo propondría diferentes tareas o ejercicios que podríais trabajar. En primer lugar, trabajo de fuerza unipodal. Simplemente cualquier tipo de gesto unipodal lleva a hacer que el tobillo se fortalezca. Por lo tanto, si siempre trabajáis bipodal, yo recomendaría que añadáis una buena proporción de trabajo unipodal, ya no solamente con este fin, sino con muchos otros, de rendimiento y de reducción de riesgo lesional. Después trabajo que se suele llamar normalmente de propiocepción, se puede llamar también sensoriomotor, no quiero entrar en debates terminológicos, pero bueno, básicamente intentar que los mecanismos de información, de feedback sensorial, se hagan más finos, por así decirlo, es decir, intentar que nuestro cuerpo sepa exactamente, perdón, en qué posición está, a qué velocidad se está moviendo, en qué rango articular, en qué velocidad angular, todo eso,
para tomar más información y de esta forma tomar mejores decisiones. Después trabajo de aterrizajes. Podemos progresar de bipodal a unipodal, diferentes hándicaps, diferentes perturbaciones y podemos ir también hasta lo que se llama feed forward, que es intentar, cuando estamos en el aire, dar cierta consigna para que el jugador tome una decisión con muy pocos milisegundos de tiempo y adapte su esquema motor a caer de una forma diferente. Por ejemplo, salta dos piernas, si no digo nada, caes dos piernas, si te enseño un lado, caes con esa pierna. El jugador no sabe cómo tiene que caer y tiene que adaptarse justo en el último momento. Esto es mucho más complejo de lo que es caer sabiendo cómo vas a caer, pero trabajándolo vamos a ver cómo ese aterrizaje va a ser cada vez más suave, va a ser más controlado y por lo tanto en competición, cuando él piense en caer de una forma, le empujen, le hagan falta y caiga de otra forma diferente, sea más probable que no ocurra lesión, ¿vale? Que sea eficaz en ese tipo de caída. Después, como comentaba Jaime, la movilidad, la dorsiflexión del tobillo, intentar que el tobillo tenga una movilidad mínimamente sana y adecuada. Después, estabilidad lumbopélvica. Sabemos que ciertas lesiones ocurren porque a nivel del core, del tronco, no estamos alineados como deberíamos, por lo tanto ponemos al tren inferior, no solo tobillo, sino principalmente rodilla, en una posición peligrosa. Por lo tanto, que la cadera y el core sean capaces de estar en la posición que deben estar ante diferentes perturbaciones, fatiga, etcétera. Y creo que una buena herramienta para trabajar este tipo de trabajo es la pliometría extensiva. Pliometría que no busca una intensidad enorme, pero que se centra principalmente en el tobillo y que combina, como decía Jaime, planos inclinados, diferentes alturas, diferentes superficies, diferentes movimientos y de esa forma el tobillo se hace cada vez más fuerte en un gesto pues bastante específico. Y luego simplemente decir para acabar que hay cierto tipo de lesiones, como por ejemplo cuando pisamos a alguien que se producen tan rápido que no da tiempo a los mecanismos de feedback de activarse. Es decir, en ese tipo de acciones no va a haber lugar, no va a haber opción de prevenirlas, porque es más rápido que cualquier tipo de mecanismo que tenemos para evitarlas. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Tener un tobillo exageradamente fuerte para que aunque la lesión se dé, sea a lo mejor de 7-8 días en lugar de 2 meses con operación. Es básicamente el resumen que yo puedo hacer de todo el trabajo necesario para intentar que no ocurran esguince de tobillo o que ocurran los menos posibles. ¿Cómo lo ves tú, Jaime? ¿Me he dejado algo o añadirías algo? Yo simplemente añadiría a mayores una cosa que quizá a veces se nos olvida, sobre todo trabajando a nivel de recuperación o rehabilitación de lesiones, es que carguéis el tendón. Meterle mucha carga a los tendones. Son estructuras muy, muy, muy fuertes a nivel mecánico y muchas veces pecamos de no poner carga, al igual que creo que lo hacemos con un squat, etcétera, un peso muerto, etcétera, por miedo a... No, pues no tengáis miedo a cargar los tendones, metedle muchísima carga, mayor a 80, 85, 90%, no hay ningún problema. El tendón se nutre de la carga mecánica, darle fuerza, que las estructuras de colágeno, sobre todo si ha habido una lesión medianamente grave, darle ese estímulo que es necesario para que el tendón se coja fuerza y se reestructure adecuadamente. Y no tengáis miedo a hacer una elevación de talón, simplemente poniendo una mancuerna agarrada en la misma pierna y hacer isométricos de larga duración, concéntricos, excéntricos, pero una mancuerna de 30 a 35 kilos. El deportista obviamente puede aguantar la fuerza con la mano. Y no tengáis miedo a poner esa carga o poner mucho peso en una tendinopatía rotuliana, por ejemplo, pues hacer un squat contra la pared poniendo 40, 50, 60 kilos, ponéis una esterilla o algo que proteja los muslos del jugador y no tengáis miedo de cargar. Es un poco mi consejo de hoy, ¿no? Del día, porque creo que ahí pecamos un poquito. Sobrecargar el tendón, sobre todo si hay tendinopatías o tendinosis, que el tendón va a ir mejor si le metéis carga mecánica. Perfecto, genial. Pues nada, compañeros, al final se nos pasó un poquitín, se nos queda en 37 minutos, pero nada, Bueno, como deciros que siempre. como siempre nos podéis dar feedback, nos podéis escribir pues por Telegram, por Instagram, también en el correo de la empresa, que es www.asesport.com/contacto. Nos decís cualquier cosa que queráis que mejoremos, nos decís, por ejemplo, cualquier tipo de crítica constructiva, algún tema que queréis que tratemos o diferentes preguntas para que respondamos en los siguientes episodios, ¿vale? Ya sabéis que todo esto es para vosotros. Así que nada, un placer enorme. Nos vemos la semana que viene. Y nada, Jaime, te veo a ti dentro de nada en Valencia en el Congreso, ¿vale? Perfecto, una semana, 10 días, nos vemos en Valencia a disfrutar un poco de los compañeros. Así que nada, un placer, una semana más con vosotros y gracias por estar ahí. Venga, un abrazo. Un abrazo, chicos.